Nosotros entendemos por estructura de mercado a las fases de mercado. Cuando hablamos de fases de mercado, estamos hablando de estructura alcista, estructura bajista y consolidaciones. Simple. Bien, ¿cómo nosotros consideramos cuando estamos alcista? Todo rango que va en forma ascendente es una estructura alcista y todo rango que va en forma descendente es una estructura bajista. Para nosotros identificar que estamos alcista, toda estructura alcista empieza con un bajo más alto, en inglés high and low. Ese high and low crea un impulso que me crea un alto más alto, en inglés high and high. Ese high and high me crea un high and low. Ese high and low me crea un nuevo impulso que me crea un high and high. Ese high and high me crea un retroceso que a su vez me crea un low and high. Ese low and high me crea otro impulso que me crea un high and high, o sea, un alto más alto. ¿Por qué es alto más alto? Porque va en forma ascendente y cada alto es más alto que el anterior, igual en sus bajos. En sus bajos nosotros vemos que tiene un bajo cada vez más alto que el anterior y es una estructura alcista. Así nosotros identificamos la estructura alcista porque sus altos son cada vez más altos que lo anterior y sus bajos son cada vez más altos que lo anterior. Para identificar cuando nosotros estamos bajistas, toda estructura bajista empieza con un alto más bajo, un high and low. Ese high and low me crea un impulso que me crea un bajo más bajo, un low and low. Ese low and low me crea un retroceso que me crea un high and low, un alto más bajo. Ese alto más bajo me crea un nuevo impulso que me crea un low and low, un bajo más bajo. Entonces, ese low and low me crea un retroceso que me crea un high and low y así sucesivamente. High and low, low and low, low and high and low, low and low, high and low y low and low. Entonces, identificamos que nosotros estamos bajistas porque vemos que cada alto viene en forma descendente, igualitos que sus bajos que vienen en forma descendente. Bien, hay otra estructura que es las consolidaciones. Es cuando el precio no tiene una tendencia clara, no es ni alcista ni es bajista. Se mantiene un rango que está parado por una resistencia o por un soporte. Una resistencia nosotros la consideramos cuando el precio choca y no puede romper para seguir una tendencia clara. O un soporte es cuando rebota y no puede romper para seguir una tendencia clara. En este caso, como un soporte es cuando el bajo choca o rebota y vuelve y sube. Pero si en el caso de este ejemplo, el precio viene y quiebra ese soporte y empieza a buscar tendencia bajista. O de lo contrario, rompe la resistencia, empieza a buscar tendencia alcista. Claro en ese ejemplo, simple, no pueden perderse. Ok, entonces vamos al gráfico para yo ilustrarle y para que vean gráficamente ejemplos claros de cómo se forma una tendencia alcista y cómo se forma una tendencia bajista y a su vez las consolidaciones. Ok gente, miren este ejemplo. Aquí nosotros tenemos claramente una tendencia alcista. ¿Por qué es una tendencia alcista? Porque tenemos una estructura en forma ascendente y la identificamos que estamos alcista porque aquí empieza con un bajo que a su vez me crea un alto. Ese bajo que me creó, ese bajo que he creado aquí se llama bajo más alto o low and high. Y aquí este alto se llama high and high porque me crea un alto más alto. ¿Ok? Entonces ese high and high me crea un retroceso creándome nuevamente un low and high. Me crea un retroceso que me crea un low and high. Ese retroceso me crea un impulso que me crea un high and high. Ese high and high me crea un retroceso que a su vez me crea un low and high. Un low and high.
No hay que perderse, es simple, low and high. ¿Ok? Nuevamente, ese low and high. Ese low and high me crea un impulso. Ahora yo tengo aquí un high and high. Ese high and high me crea un retroceso que me crea un low and high. Y es todo lo que nosotros tenemos, porque los altos en una tendencia alcista son superados por un alto anterior y los bajos son superados por un bajo anterior. Ok, viendo más ejemplos, vemos que aquí tenemos un high and high y a su vez tenemos un high and low. Tenemos lo que es un high and high nuevamente aquí arriba, y aquí abajo tenemos lo que es un high and low, un low and high. A su vez tenemos un high and high que me crea un low and high. High and high que me crea un low and high. Eso es toda una tendencia alcista, porque sus altos son de forma ascendente y sus bajos también son de forma ascendente, y los altos son más altos que los anteriores y los bajos son más altos que los anteriores. Simple. Ok, vamos a buscar un ejemplo ahora de tendencia bajista para que entiendan cómo se forma una tendencia bajista. Ok, en esta tendencia bajista nosotros tenemos lo que es un alto más bajo. Ese high and low me crea un impulso que me crea un low and low, un bajo más bajo, un bajo más bajo. Ese bajo más bajo me crea un impulso que me crea un nuevo high and low. Ese high and low me crea un impulso que me crea un low and low, un bajo más bajo que el anterior. Ese low and low me crea un impulso ese low and low me crea un retroceso que me crea un high and low. Ese high and low me crea un impulso que me crea un low and low. Todo eso es una tendencia bajista, porque sus altos son de forma descendente y son cada vez más bajos que lo anterior, igualito que sus bajos son de formas descendentes y son más bajos que lo anterior. Ok, buscándole un ejemplo para que vean cuando estamos en la fase de consolidación en los mercados, cuando los precios se encuentran en fase de consolidación, es simple. Es solamente verlo a ojo, porque aquí estamos viendo que el mercado aquí está en un rango donde no tiene dirección alguna, o sea, no tiene dirección ni alcista, ni tiene dirección ni bajista, ¿ok? De este punto, aquí se forma una resistencia que no deja pasar el precio, no lo deja formar una tendencia clara. Ok, también se forma lo que es un soporte donde el precio rebota y no deja que su tendencia se convierta bajista en este caso, porque para ser bajista tiene que romper este soporte. Mira como aquí lo rompió, claro, lo rompió y está tratando de formar un rango alcista, ¿no? Mira que aquí me formó un bajo que a su vez me crea un alto y luego me crea otro bajo y otra vez subió atravesando para formar la tendencia alcista. ¿Ok? Simple. Buscamos otro ejemplo de rangos estructurales. Miren, claro, sencillo, aquí no hay dirección, solamente una resistencia y un soporte. También en este punto que aquí tenemos aquí, no hay una dirección. Tenemos una resistencia y a su vez tenemos un soporte. El precio aquí sí la rompió, si lo vemos aquí en este punto, el precio la rompió para así formar una tendencia bajista. Impulso, retrocesos, cada vez de forma descendente. Otro rango estructural, mírenlo aquí, que crea una resistencia, también tiene un piso, un soporte, donde el precio rebota y se mantiene en ese rango. No hay una dirección clara.
Claro está, debemos tener en cuenta que nuestra mejor oportunidad es cuando nosotros tenemos una tendencia clara, cuando tenemos una tendencia alcista o cuando tenemos una tendencia bajista. Y eso es todo lo que te quiero mostrar sobre la estructura de mercado, recordándote que la estructura de mercado son tres fases: alcista, bajista y consolidaciones. Nosotros tenemos consolidaciones cuando el precio tiene una resistencia y el precio no puede romperla, y cuando tenemos un soporte que el precio no puede romperlo. También tenemos una tendencia alcista cuando el precio va subiendo de forma ascendente, cuando tiene altos más altos y bajos cada vez más altos. También tenemos una tendencia bajista cuando el precio está en forma descendente, o sea, un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. Sencillo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte con otro trader que le funcionaría esta información.